Ahí estamos. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas Ahora tardes. formalmente lo decimos. Les doy la bienvenida al quinto encuentro de la innovación en la enseñanza con la red de facultades de Ciencias Económicas del Norte Argentino y octavo encuentro de innovación en la enseñanza de las ciencias económicas. Mi nombre es Leticia Inés Gallo, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca. Y es un enorme placer hoy compartir con ustedes este espacio en el encuentro del día de hoy. Y como estaba previsto, vamos a hacer la exposición de los trabajos. Vamos a repasar un poco la metodología. Uno de los autores tiene que compartir la pantalla para mostrar la presentación. Sí les voy a pedir que se respete el tiempo de 15 minutos de cada presentación. Yo les voy a estar avisando 3 minutitos antes que el tiempo se está por cumplir para que puedan ir cerrando la idea. Y vamos a dejar el espacio de preguntas para el final, cuando todos ya hayan terminado de exponer, ¿sí? No obstante, si quieren pueden ir escribiendo preguntas en el chat, yo las voy anotando y las leo al final para que los expositores puedan contestarlas. Bueno, también recuerden que en el programa, al final del programa, tienen el canal de YouTube, el link con el que pueden ingresar y van a estar cargadas todas las exposiciones de los encuentros. Y les voy a solicitar que se presenten en el chat con nombre y apellido y con la universidad. Así que, si por favor, si pueden arrancar con eso. Y bueno, y les deseo que disfrutemos de la jornada. Vamos a respetar el orden, como les dije recién, así que vamos a comenzar con la primera ponencia. Castillo Jorge está, así que lo invito a presentar. Ya venimos conversando hace un ratito. Sí, bueno, comenzamos ahora, Leticia. Sí, adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias por ahí, Jorge, antes de arrancar, sí, me gustaría nombrarlo a tus coautores, que no sé si estarán presentes, pero con Castillo Jorge lo acompañan Ceballos Ana María, Muratore Francisco y Lescano Omar, con el nombre de trabajo, las técnicas de negociación al servicio del diseño de mapas estratégicos, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bienvenido. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, les cuento, los que los han nombrado es un equipo que viene trabajando hace aproximadamente 4 años en un proyecto de investigación de competencias que utilizan los licenciados en administración en la provincia de Santiago del Estero. Lo que hicimos es una investigación un poco para definir cuáles serían las competencias que más utilizan en función a los cargos que tienen. Y, en fin, los profesores que me acompañan son profesores de materias de matemáticas, de las ciencias duras también, ¿no? Yo soy profesor de la materia en la cual hemos hecho la experiencia docente, que sería el eje en el cual hemos elegido para el trabajo, la aplicación del trabajo de las técnicas de negociación al servicio del diseño de mapas estratégicos. En fin, ¿por qué hemos elegido, digamos, técnicas de negociación? Porque este segundo año de pandemia y a través de la plataforma Moodle que nosotros veníamos dando clases y también a través del sistema de videoconferencia, habíamos notado un poco la falta de interactuación entre el docente y los alumnos. Era como que nosotros enseñábamos y los chicos no participaban mucho, entonces había muy poca interacción. Entonces se nos ha ocurrido tratar de enseñar técnicas de negociación para que ellos fueran los artífices de la experiencia docente y nosotros guiarlo en el equipo de investigación. Y hemos elegido un tema con un autor trascendente, como podrán ustedes escuchar, el diseño de mapas estratégicos. El autor es Kaplan Norton, famoso gurú de la década del 90 con el libro Trascendente. Yo lo tengo en una unidad de la materia control de gestión. O sea, en mi materia hemos elegido el grupo de alumnos para hacer esta experiencia docente, ¿no? Con la ayuda del equipo de investigación. Bueno, anteriormente, en el primer cuatrimestre, le teníamos que desarrollar, que yo le he desarrollado un poco la idea, digamos, de
de las técnicas de negociación en la materia política y tácticas empresariales, porque esa herramienta la iban a utilizar en la herramienta que ahora he enseñado en materia de control de gestión, que es el segundo cuatrimestre. Bueno, la experiencia lo han desarrollado 6 alumnos. En realidad, en control de gestión, en la materia de quinto año, son 12 alumnos, hemos armado 2 grupos para que lo realicen en una empresa del medio, es una empresa de comunicación que ellos ya habían trabajado y habían buscado mucha información en el sector de cable operadores aquí en Santiago del Estero. Por lo tanto, en el cuatrimestre anterior ya tenían las bases un poco de estrategia de la empresa y también en función a lo que yo pedí en la materia anterior, habían diseñado nuevas estrategias para la empresa. Entonces lo que quedaba era un poco aplicar estas técnicas de negociación desde el modelo de Kaplan y North, o sea, negociar las estrategias, la información que ellos tenían, y les habíamos subido también a la plataforma un libro de William Ury, que sería de negociación, les ayudaba mucho. Además, nosotros les hemos dado un par de clases sobre cómo se negocia y todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Ha sido una preparación que duró más o menos 20 días para que ellos pudieran exponer virtualmente. Es decir, el foco central de toda esta experiencia docente estaba puesto en el diálogo, en la objetividad, porque queríamos nosotros que logren eso, el diálogo, que no lo habíamos podido lograr en el 2020, un poco, digamos, nos había sorprendido la pandemia y muchas de las clases los alumnos no participaban mucho, entonces íbamos a buscar otras herramientas, otras metodologías. Entonces el diálogo entre ellos ha sido muy importante para lograr llegar a un consenso, el estilo colaborativo para negociar, que son las lecciones principales que da William Ury en materia de negociación, paso a paso, aplicando el modelo de las 4 perspectivas, porque William Ury se centra en 4 perspectivas. Había que negociar los alumnos en esas 4 perspectivas, una por una. Empezaron, por ejemplo, por la perspectiva financiera, en donde les cuento, no había consenso en cuanto a las estrategias, pero fue un diálogo fructífero porque algunos querían una estrategia, por ejemplo, de costos y otros de crecimiento. En fin, eso fue muy útil porque nos permitió un poco simular una realidad que nosotros les decíamos, por cierto, antes de la presentación, de que tratemos de simular una reunión del directorio, porque les hacíamos simular que cada uno de ellos era un gerente, el staff gerencial de la empresa, y empiecen a negociar. Entonces negocian paso a paso ese modelo, que fue muy interesante para el desarrollo de la materia de control de gestión. En primer lugar, negociaron la perspectiva estratégica. Bueno, estimamos que más o menos 7, 8 minutos le poníamos para que negocien cada perspectiva. Después en la perspectiva de clientes, la perspectiva de procesos internos, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, en fin, porque cada uno de los alumnos virtualmente, como no se podían encontrar, el diálogo seguramente ha sido por WhatsApp, teléfono, y aparte ya tenían información, tenían sus puntos de vista, y eso era la realidad. Lo que mostró fue un escenario de negociación muy fructífero, en donde ellos ponían sobre la mesa de negociación la estrategia, tratando de lograr consenso. Y paso a paso fueron construyendo no solo el mapa, sino también un programa de acción, es decir, la parte operativa, lo que proponían para ejecutar, y lo bajaron a indicadores. O sea, la verdad que nos sorprendieron los alumnos. Claro, son alumnos entre 23 a 27 años, son de quinto año de la licenciatura en administración, pero la verdad que nos sorprendió porque aprendieron rápidamente el modelo, por ejemplo, de negociación de William Ury, en los cuales nosotros lo tenemos muy en un puntito en la materia del cuatrimestre anterior. Yo lo tengo en política y táctica, en donde ahí pude enseñarle un poquito de técnicas de negociación. Le dieron un enfoque muy fuerte a la temática de negociación, con el mapa en la escena como ayuda de navegación. Y fue importante también verlos y el esfuerzo que hicieron los alumnos, la organización,
la movilización del equipo en buscar información. Claro, la información para negociar la estrategia tenían que contar con información interna, externa y también competitiva, así en líneas generales. Entonces, toda esa información se simplificó porque lo obtuvimos en el cuatrimestre anterior y uno de ellos es pasante de la empresa, así que nos había facilitado en gran medida la búsqueda de información. Lo único que tenían que hacer los alumnos es participar activamente y lo hemos definido en 3 momentos para que ellos realicen toda una agenda para el escenario de negociación. Primero era la introducción, el armado del grupo de trabajo ya nosotros lo hemos hecho como profesores, y después sería el trabajo grupal, en donde en ese trabajo grupal jugaba un rol preponderante la aplicación de esta técnica de negociación de William Ury. En línea general, la primera etapa la superaron ampliamente porque ya tenían información. El primer paso que te sugiere, por ejemplo, William Ury para negociar es la búsqueda de una perspectiva amplia, es decir, de buscar información. Ellos ya contaban con información. Ahora, el segundo paso fue desafiante para ellos, porque los tenían que poner en escena virtualmente, los alumnos se miraban, dialogaban, ponerse en el lugar de otro, es decir, uno hablaba, los otros escuchaban y después podían aceptar o no. En fin, el segundo paso, William Ury, es ponerse en lugar del otro. Ese es el paso más difícil, según William Ury, es decir, saber escuchar, comprenderlo, etcétera. Y como se trata de un tema de estrategia, cada alumno tiene su visión, ¿no es así? Su visión personal sobre la empresa en las 4 perspectivas, porque lo conocían bien el modelo de Kaplan-Norton. Entonces, lo que hacían era dialogar a través de un estilo colaborativo, utilizando criterios objetivos para lograr un consenso. Es decir, llegaron al tercer paso, que es el ciclo final de la técnica de negociación. En realidad, los pasos de negociación son 6, pero los resumimos en 3 a los efectos de simplificarlo. El último paso era tratar de lograr ese acuerdo, el famoso acuerdo que William Ury lo llama el puente dorado. En fin, fue muy satisfactorio, no solo para ellos, vi una motivación que no vimos nosotros en las clases en el año 2020, pero a través de esta herramienta, la verdad que los alumnos se han motivado tremendamente. Entonces yo digo, será interesante planificar, si es que en el 2022 nos encontramos virtual, facilitar este tipo de herramientas o juegos en donde los alumnos tengan más participación y nosotros seamos los facilitadores de ese aprendizaje. Eso es un aprendizaje nuestro de la forma como hemos cambiado este campo de práctica virtual, ¿no? En realidad los resultados han sido excelentes. Incluso la producción de los estudiantes a través de la utilización de sus dispositivos, por cierto, han hecho un video tutorial, han creado un grupo cerrado en donde han subido la experiencia para que vean otros alumnos en el grupo Face de la materia, es decir, y también, por cierto, había grupos de WhatsApp de consulta entre ellos, es decir, han utilizado muchos dispositivos y sobre todo el video ilustrativo para mostrarlo para los próximos alumnos que pueden venir en el próximo año si es que seguimos dando virtual. Yo creo que hemos sentado las bases un poco de muchas cosas. Como conclusión puedo decir que la experiencia resultó muy importante en más de un aspecto. En primer término, los alumnos han participado en un proceso virtual de negociación, y lo cual no es fácil. ¿Por qué? Porque les reconocemos que necesitaban ellos un trabajo previo en soledad, de mucha preparación, de mucho diálogo, los efectos de armar este trabajo. Lógicamente, nosotros le hemos preparado un poco la agenda, cómo tenía que ser, y eso les ha facilitado. Otro fue también importante como conclusión, la posibilidad de estar en contacto virtual, los alumnos dentro de una dinámica grupal. Ese aspecto también ha sido muy, muy interesante, y ver esa motivación y el compromiso desde el inicio hasta el final, tan elevada en los 6 estudiantes que han participado y que han asumido esos diferentes roles gerenciales de esta empresa, la cual he mencionado, aplicando las técnicas de negociación
Perdón, Jorge, quedan 2 minutitos. Sí, llegando a esa, si se quiere, ese consenso, no digo visión compartida, a un consenso, porque ha habido en perspectiva en donde los alumnos, había objeciones en cuanto a lo que querían para el diseño de la estrategia, del modelo, no solo en la perspectiva de procesos internos, sino en la perspectiva del cliente. Entonces, como resultado para nosotros como grupo ha sido muy gratificante, y lo único que podría, para finalizar, decirle que, bueno, no solo para nosotros, sino lo expreso en voz alta, sería interesante potenciarle otros temas de administración de empresa. Es decir, estas iniciativas virtuales, combinando, diríamos, con lo presencial, que se constituye una forma de ampliar posibilidades dentro de una planificación académica en beneficio de los alumnos, porque ese tiene que ser el foco, en beneficio de los alumnos. Entonces, lograr la motivación no es fácil, pero ha sido muy gratificante la experiencia docente, ¿no? Bueno, eso es todo. Quería compartir con ustedes esta experiencia del equipo de investigación. Muchas gracias, Jorge. Excelente exposición, muy interesante. Vamos a continuar con la segunda exposición. Los autores son Teodolina Zuviría, Claudio Iván Barrios y Dante González Copa. El nombre del trabajo es un análisis de caso en formato podcast, el uso de una herramienta de transferencia teórico-práctica a partir de una renovación discursiva, de la Universidad Nacional de Salta. La vía Teodolina estuvimos conversando antes de arrancar, así que sí, cuando quieran, bienvenidos al equipo. ¿Qué tal? Muchas gracias. No sé si se ve bien ahí la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Teodolina Zuviría, soy docente de una materia denominada Economía 1, que se dicta en el primer año para las 3 carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Este trabajo ha sido elaborado por mí, por Gonzalo Copa, que es un becario que está colaborando en la Secretaría de Investigación y Extensión, donde actualmente estoy trabajando como secretaria, y por Iván Barrios, que también es personal de apoyo universitario de la UNSA. Bueno, lo que les quiero contar, antes que nada, es que si uno leyera la obra de Antonin Sertillange en el año 1942, denominada La vida intelectual, este filósofo define que un verdadero intelectual debe tener 3 notas características que lo definen. Y estas 3 notas que Sertillange toma para la vida de un intelectual es lo que yo creo que tiene que tener un docente. Por un lado, el docente tiene que tener una vocación como consagrado, y esto tiene que ver con que no puede ser un improvisado a la hora de ejercer la docencia, sino que tiene que estar asociado con un esfuerzo metódico. El actuar del docente tiene que ser un actuar gregario, esto es, que no puede actuar en soledad. Y por otro lado, el docente se debe a su tiempo, o sea, el docente es un ser que tiene que tener presente la actividad docente como una actividad situada. Entonces, cada una de estas cualidades o notas que tiene que tener un docente para ser un buen docente, creo que le imprime a él ciertas obligaciones. Por un lado, que en términos de su vocación como un consagrado, tiene que tener una planificación continua y metódica de todas las estrategias de intervención que haga. Y para ello, en su planificación, tiene que contemplar el resto de los participantes, porque en el actuar de gregario tiene que tener en cuenta la participación conjunta de todos los otros agentes que participan de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como pueden ser los miembros de la cátedra y los estudiantes, que son los últimos beneficiarios de nuestra práctica docente. Y por último, tiene que ser de su tiempo, y por eso exige un estudio del perfil que va a definir las prácticas que hoy tienen los alumnos que son destinatarios de nuestra enseñanza. En este sentido, entonces,
entendemos que si esto es así, lo primero que tenemos que hacer para ver qué nos conviene hacer o qué podemos hacer de nuevo en este nuevo contexto de pandemia es reconstruir un poquito el perfil del estudiante que ingresó a nuestras aulas. Entonces hicimos una encuesta a más o menos 168 estudiantes y tenemos varios resultados. Yo solo acá recuperé algunos y les muestro los primeros 4 que tienen que ver con el contexto más socioeconómico de los estudiantes. Y el primero, que la verdad que a uno quizás le pone un poco la piel de gallina, es que el 68% de los alumnos que estaban en nuestras aulas declaraban provenir de hogares cuyos ingresos eran menores o iguales a 55.000 pesos. Esta encuesta fue realizada en marzo de este año, y por lo tanto, siendo que el salario de pobreza que nos enmarcaba la línea de pobreza según el INDEC era de 60.000, podemos decir que el 78% de nuestros alumnos está debajo de la línea de pobreza, que el 88% es primera generación de universitarios, y esto tiene que ver con el sentido que le dan a la universidad en cada uno de estos hogares, y el 63% de los alumnos cree que la escuela no le dio las herramientas necesarias para poder desenvolverse de una manera adecuada en la universidad, y que además en este contexto de modalidad virtual el 63% no tiene computadora, o cuando la tiene que compartir con otros miembros de la familia. Entonces, ustedes fíjense que esto lo primero que nos hace es darnos cuenta o tomar un poco de conciencia del potente rol que tiene la universidad para poder cambiar un poco la realidad de nuestro país, la realidad de estos ingresantes a nuestras aulas, y del compromiso ineludible y ético que tenemos como docentes de no ser unos improvisados y de entender que tenemos que mirar las aulas como mirar la forma de cambiar el futuro de nuestro país. Pero si seguimos un poquito más y nos metemos un poco en la parte más académica o más que tiene que ver con el aprendizaje, el 30% de ellos declaraba que les cuesta mucho transferir conocimientos teóricos a situaciones prácticas. El 88% decía que estaba trabajando solo, pero que le gustaría trabajar en un grupo de estudios. Casi el 70% decía que no asistía, no les gusta participar en clase, y cuando uno empieza a indagar, el problema de por qué no participan en clase es que tienen miedo a la burla, que creen que sus dudas no son relevantes, un poco la concepción de esto de que tienen miedo de que los van a criticar o que puedan cometer un error. Entonces la propuesta, dijimos, bueno, con todo esto que hacemos, y propusimos implementar una herramienta que es trabajar con análisis de casos acompañados por formato podcast. El podcast es una herramienta de audio que está siempre distribuida en episodios. Entonces lo que hicimos, bueno, es con esta herramienta decimos, vamos a tratar de trabajar en mejorar las dificultades de transferencia teoría y práctica, porque es un caso concreto, el análisis de caso. Se inventó un caso que ahora les voy a contar un poquitito, muy breve, de qué se trató, que tenía distintos episodios. Vamos a tratar de fortalecer la consolidación de grupos, porque les vamos a decir que cada uno de los episodios tiene que ser trabajado de manera grupal. Vamos a consolidar las habilidades de presentación de los alumnos y eliminar un poco los temores de participar en clase, porque les vamos a pedir que expongan lo que habían preparado. Vamos a desenterrar los preconceptos acerca del error, tratando de entender que el caso no tiene una única solución, sino que hay muchas. Y vamos a motivar el compromiso de los estudiantes incorporando algo que tenga más que ver con su lenguaje digital, y por eso lo del podcast. Entonces creamos un caso que es el caso Fukushima, que es una ciudad que fue arrasada por un tsunami, y cada uno de los episodios iba narrando diferentes problemáticas de esta familia, de una familia de Fukushima que iba tratando de resolver cuestiones de distintas empresas, creando empresas, viendo qué hacía con los campos que tenía, viendo cómo decidía permanecer o no. En una de estos episodios es el que les traigo para que vean qué es esto del podcast. Esto,
voy a tener que salir de la presentación para poder reproducir el sonido. Les voy a mostrar más o menos qué quiere decir. Esto es un pedacito de lo que fue el caso en el episodio 6, pero se los traigo en el modelo podcast, a ver cómo lo veían los chicos. Y espero que me escuchen. Episodio 6. Planificando el futuro del inbox. Hola. Hola Adriana, ¿cómo estás? Che, ¿pudiste terminar el estudio que te encargamos? Necesito pisar sobre base firme si quiero hacer una planificación a largo plazo. Adriana Nieva había sido contratada como consultora con el ánimo de que Marcelo pudiera conocer todas las posibilidades de producción del inbox en el largo plazo y así definir una estrategia que le permitiera a la empresa reducir sus costos de producción y optimizar la utilización de los recursos productivos. Mira, todavía no pude hacer una valoración numérica del estudio, pero a grandes rasgos ya tengo algunos resultados. Empiezo a contarte las características propias del proceso de producción. Bueno, algo así parecido fue elaborado para cada uno de los episodios y cada uno tenía que ser resuelto a través de una propuesta de trabajo de los alumnos. Y yo lo invité a Gonzalo para que Gonzalo es el becario que trabajó conmigo y fue el que elaboró los podcasts, que me gustaría que cuente un poco su experiencia en la elaboración de esto. Pero primero quiero cerrar, antes de, así ya no comparto yo pantalla y le doy paso a él, cuáles creemos que fueron los principales logros. Primero, que tuvimos una alta participación de los alumnos, se consolidaron los grupos de trabajo, los chicos armaron grupos, los grupos se fueron repitiendo, logramos que se sigan la materia más de cerca, logramos comprometerlos, los chicos estaban contentos, les parecían divertido, porque decía que a veces les costaba leer del celu y era mucho más fácil escuchar el audio. Nosotros también como docentes lo que veíamos era dónde había habido problemas de interpretación de algunos conceptos importantes, porque a la luz de lo que nos respondían los chicos advertíamos eso. Y cuando le preguntamos a ellos acerca de las valoraciones que tuvieron, bueno, tuvimos respuestas muy lindas, son un poco estas que acá les puse, que la dinámica les pareció interesante, que la verdad que se pudieron traspasar algunos contenidos teóricos a la práctica. Así que, bueno, la verdad que estábamos súper motivados con esto, creemos que fue algo distinto y me gustaría que cuente mínimamente Gonzalo un poquito. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y para que cuente un poco Gonzalo de qué se trató, para elaborarlo ahí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Comandante Gonzalo, soy estudiante de licenciatura en Administración y estoy trabajando ahí como becario de formación ahí con la licenciada Zubiría. Bueno, no es mi intención extenderme mucho, simplemente voy a relatar un poco cómo fue llevada a cabo, cómo se materializó esta idea de la licenciada, ¿no? Primero que nada, quiero destacar el uso de esta herramienta como una herramienta complementaria en la educación. Si bien existen una gran variedad de instrumentos, creo que estos están un poquito más relacionados están más familiarizados con los estudiantes de la actualidad, ¿no? Esto del podcast. Sabemos que hoy, bueno, que la tecnología, sabemos el impacto que tiene la tecnología hoy en nuestra sociedad y por qué no aplicarlo también en el ámbito de la educación, ¿no? Donde tal vez podemos encontrar algunos beneficios, como mencionó la licenciada Zubiría, mejorando la eficiencia, la productividad en el aula y de alguna manera también provocando un interés en los estudiantes en las actividades académicas que se planteaban, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero decir es que es un hecho que la tecnología forma parte en la vida de los estudiantes, de los alumnos. Y bueno, y lo que uno tiene que tratar es
aprovechar esta tendencia y las ventajas que ofrece, ¿no? Específicamente con los casos, lo que se buscó fue facilitar la comprensión del caso que se planteaba, ¿sí? Mantener la atención de los estudiantes, motivarlos, contextualizarlos en el caso de Fukushima. Y bueno, voy a compartir un ratito. Para poder llevar a cabo esta actividad, nosotros utilizamos una plataforma que se llama, no sé si se está viendo. No, todavía no. Quedan 3 minutitos por las dudas, aviso. Dale. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Dale, perfecto. Bueno, entonces esta aplicación que se llama SoundUp, que bueno, es una aplicación, una plataforma que básicamente lo que nos permite es hacer una mezcla de audios, una edición de audios. Y acá es donde estuvo el desafío, ¿no? de nosotros, que nosotros no somos ningunos expertos en esto de edición de audios, pero bueno, como mencioné, el desafío era tratar de llevar a cabo esta iniciativa, o sea, eso no nos impidió poder llevarla a cabo. Así que bueno, básicamente a mí esta plataforma me resultó súper amigable. En internet pueden encontrar una infinidad de opciones, pero bueno, yo para mostrar, o sea, acá podemos, ahí también estuvo el juego de nosotros de cada caso planteaba un contexto y nosotros tratar de buscar audios, efectos de sonidos que permitan animar las situaciones que se planteaban. La verdad que la plataforma es bastante sencilla, uno busca en internet, puede encontrar tutoriales en YouTube, o sea, la información que hoy nos brinda internet es súper extensa. Y bueno, acá, por ejemplo, nosotros teníamos en un caso trataba sobre una fábrica, otro caso trataba sobre una granja, entonces nosotros también en internet, eso me tocó a mí, buscar audios, efectos de sonido que permitan a los chicos contextualizarlos, ¿sí? Que le puedan comprender, que puedan meterse un poquito más en la situación que se planteaba. Así que bueno, acá nosotros podemos, básicamente, tenemos para hacer la mezcla de audios, acá la plataforma es bastante sencilla. Y sin nada más que agregar y agradeciendo su atención, como último quiero mencionar que creo que esta alternativa, esta iniciativa, demuestra una capacidad de adaptación y de flexibilidad por parte de los docentes, ¿no? Y más que nada en estos tiempos donde los estudiantes tal vez demandan alternativas educativas a los profesores que les resulten amigables y familiares. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y ante cualquier consulta o duda de cómo manejar la plataforma, yo voy a compartir ahora mi correo. Cualquier duda nos ponemos en contacto. Yo no tengo ningún inconveniente en ayudarlos, tal vez, porque no aprender todos juntos. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias, Teodelina, hermosa, excelente exposición, hermoso, y muchas gracias, Gonzalo, por ponerte a disposición. Seguramente vas a recibir alguna consulta, porque así somos los colegas. Hermoso. Vamos a continuar entonces con la tercera ponencia. Le invitamos a la doctora Sánchez Gabriela Alejandra, con el nombre del trabajo Desafío de la enseñanza de contabilidad pública en la bimodalidad, de la Universidad Nacional de Tucumán. Gabriela, bienvenida, sí, cuando quieras compartir. Bueno, buenas tardes, antes que nada a todos. Les comentaba de que yo no utilizaba habitualmente esta herramienta, pero bueno, vamos a ver si podemos. Se supone, acá, ahí encontré, compartir pantalla. Les comento que nosotros, por lo que venía escuchando, nuestro desafío era volver. No sé si ahí se está viendo en pantalla mi... Sí, se ve. Bien. Le comentaba al comienzo que nosotros hemos trabajado
Bueno, antes que nada, me presento, mi nombre es Gabriela Sánchez, yo enseño contabilidad y administración pública en la carrera de contador, que es una materia obligatoria en la Facultad de Ciencias Económicas de Tucumán, de la UNT, y esta materia es la materia optativa que desde la cátedra ofrecemos para el segundo cuatrimestre. La característica particular que tenemos acá es que, bueno, que a nosotros nos tocaba volver a dar presencial y bajo ese contexto nosotros teníamos que ver qué es lo que hacíamos como cátedra. Por eso hice el esquemita de un pizarrón y presenté la ponencia desde el Genially, porque son herramientas que nosotros ya habíamos desarrollado en la primera etapa. Me gustaría escuchar unos segunditos de esta música, no sé si suena. Sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, la intención de la música era que nosotros nos considerábamos famosos desde la cátedra porque habíamos sido los primeros que en la virtualidad habíamos salido a dar muchas herramientas, conocíamos del Face, habíamos desarrollado nuestro Instagram, utilizábamos el WhatsApp, compartíamos videos con los chicos, entonces nosotros éramos fama para nosotros. Obviamente esa era nuestra visión como cátedra. Pero ahora teníamos el siguiente desafío, que era volver a las aulas con protocolo, dándole a los alumnos de una materia optativa, que es Contabilidad y Administración Pública 2, en quinto año, utilizando ahora la pizarra y con los alumnos presenciales. ¿Qué pasó? Luego de que nosotros aprendimos todo lo que suponíamos que era importante en la virtualidad y que nos considerábamos los genios de la virtualidad, había que readaptarse a la presencialidad, porque desde la facultad se había decidido que algunas cátedras iban a poder desarrollar la presencialidad cuando teníamos menor cantidad de alumnos y era un grupo más reducido, que era el caso de nosotros. Y habiendo tenido el año anterior 100 alumnos en la virtualidad, bajamos a 50 en la presencialidad, que ese fue el primer, digamos, desafío. Se planteaban muchas dudas y temores en tal sentido. Los docentes teníamos dudas porque teníamos que volver, teníamos que dar clases presenciales. ¿Qué hacíamos con todo lo que habíamos aprendido de tecnología y con todos nuestros alumnos que suponíamos que estaban deseosos de toda la tecnología y la impronta tecnológica que le habíamos dado desde la cátedra, que ya les voy a contar un poquito, y con los protocolos nuevos que no teníamos años anteriores porque volvíamos con barbijo, con alcohol, con control de temperatura y con todo lo que ven ahí las crucecitas en las aulas, marcando y distanciando a nuestros alumnos. Decidimos reutilizar nuestras herramientas. El quiz había sido en su momento una herramienta importante que en la virtualidad habíamos utilizado, y ahí les voy a mostrar, lo desarrollamos nosotros en clase y uno de los prácticos dio la posición de cada uno de los alumnos con las respuestas que contestaba de manera precisa, los iba posicionando y eso iba determinando una posición y una forma, digamos, de incentivarlos y mantenerlos activos en la clase presencial, participándole, sabiendo que también ellos iban a tener una nota conceptual de esa participación. Esa fue, digamos, una de las alternativas porque teníamos que activar la clase, aunque ustedes crean, ya dormida. En la presencialidad nos costó redefinirnos, readaptarnos y generar cambios. Buscamos visitas presenciales que antes habían sido virtuales en el cuatrimestre anterior. El director de compras y contrataciones del Ministerio de Desarrollo de la provincia fue a la clase, no era docente, pero generosamente compartió con nosotros su exposición, digamos, y los alumnos pudieron intercambiar con un funcionario público en gestión directamente todo lo que ya habían aprendido con nosotros en la teoría. Un profesor, generosamente el profesor Gastón Moreno de Salta, nos permitió realizar este intercambio de docentes en la red FASE, vino y dio una clase presencial de control, repito, éramos un número reducido y las cuestiones de protocolo lo permitían. Eso también facilitó el intercambio y que los alumnos escucharan a otros profes con otra mirada y con otra visión, lo mismo que nosotros ya veníamos dando teóricamente. Y pudimos desarrollar las salidas presenciales, que fue como, digamos, la vedette de nuestra materia optativa, que nosotros damos toda una mirada teórica y toda una visión desde los distintos poderes, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en esta materia optativa profundizamos lo que es provincia y municipio. Y dadas las condiciones podíamos salir a la calle, podíamos llevar a los chicos con medidas de protocolo obviamente, con cuestiones de seguro,
autorizaciones, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, los llevamos a la legislatura, donde ellos pudieron participar de un desayuno de trabajo, una exposición, y luego les voy a mostrar una fotito bastante simbólica porque pudimos elegir al presidente, a los secretarios. También los llevamos al Consejo Deliberante de Tucumán y a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en donde nos recibió el intendente con su gabinete y pudieron los chicos hacer un intercambio de exposiciones, de preguntas. Fue un encuentro bastante interesante porque podíamos sacar el cartón de la cuestión virtual, podíamos volver a la presencialidad, podíamos volver a hacer lo que nuestras prácticas nos permitían, con los protocolos, con los cuidados, pero tratando de incentivar a nuestros alumnos al estudio. ¿Qué es lo que nos resultó como desafío a nosotros? Volver, tomar exámenes presenciales, que era lo que nosotros, creo que ha sido una de las grandes pérdidas, si se quiere, del docente en la virtualidad, porque la presencialidad con los exámenes nos facilita un proceso evaluativo como más objetivo, o más tranquilo, más transparente, pero quiero transmitirle que todo esto para nosotros fue un esfuerzo muy difícil, muy interesante, digamos, de llevar adelante como docentes, porque realmente los alumnos, lejos de lo que nosotros teníamos en nuestra mirada inicial, de que iban a estar ansiosos por volver a las aulas y desesperados como nosotros por volver a vernos, se habían acostumbrado a la virtualidad. Había ventajas de la virtualidad, la cuestión económica, que no es un tema menor, como lo plantearon algunos de los colegas. Los chicos desde la casa no tienen que salir, no tienen que gastar, no tienen que vestirse, no tienen que gastar en traslado, pueden llevar adelante más el cursado de más materias. La virtualidad ya se hizo amiga de los docentes y de los alumnos, entonces ahora volvíamos a tener que reinventarnos y volver a nuestras prácticas docentes con todo lo que habíamos aprendido con anterioridad, y los chicos cada vez como que esperan más de nosotros. El desafío era mayor porque teníamos toda una carga en nuestras espaldas de que los alumnos iban con otra mirada a ver qué le ofrecían los profes de pública como innovador ahora en la presencialidad, ya que habíamos adaptado muchas herramientas y muchas técnicas. Por ejemplo, nosotros no nos quedaba otra en la virtualidad, nosotros no podíamos llevarlo a los chicos, entonces lo que hacíamos era llevarlo a estas miradas en la legislatura 360, le mostrábamos la legislatura de manera virtual. Esto hicimos el año pasado, y este año nosotros teníamos que reinventarnos, porque a ellos todo esto le había encantado, le había gustado los videos, le había gustado toda la participación, debatir sobre leyes de presupuesto. Entonces nosotros teníamos que salir de nuestra zona de confort y reinventarnos. Eso fue, digamos, una de las tantas cosas que tuvimos como docentes que buscar como alternativa. Les muestro ahí algunas fotitos de todo lo que fue este proceso. En una de las visitas elegimos como presidente a una de nuestras alumnas. Participaron de la exposición de algunos legisladores, el presidente de la legislatura también nos recibió. Bueno, esa fue la foto de salida. En ese momento ellos podían sentirse legislador por un día. Fue bastante interesante, participaron en una votación. Y bueno, y después llegaron, como les decía, los parciales, volviendo a la presencialidad. Esta es una fotito de la municipalidad que les muestro así porque me parece que va a ser más interesante, una exposición de uno de nuestros visitantes. La verdad que fue un desafío. Sentíamos día a día que teníamos que buscar una alternativa para que los alumnos tuvieran ganas de ir a clase, para que los alumnos, no sé si la palabra es aburrirse, pero sino encontrar el sentido a volver a la presencialidad, porque la virtualidad, como dije, tiene muchas ventajas. Entonces, como docentes, que ya habíamos dado para nosotros todo en la virtualidad, teníamos que volver a mostrar que en la presencialidad podíamos seguir incentivando y manteniendo la atención de una clase. Los resultados han sido muy positivos. Los alumnos al principio estaban bastante desanimados, me preguntaban si podíamos dar clases virtuales. Por eso puse la bimodalidad, dimos algunas clases virtuales e intercalamos con la presencialidad porque tuvimos algunos casos de aislamiento, que también nos pasó, alumnos que no pudieron ir porque tuvieron COVID, se aisló la burbuja, nos pasó todo lo que se supone que pasa en una presencialidad.
Pero bueno, quería transmitir también esta experiencia porque creo que como docente teníamos una gran expectativa de volver a la presencialidad y nos confrontamos con la realidad y nos reinventamos en el proceso, en la marcha, y bueno, quería transmitirlo porque creo que a todos nos va a servir, porque por lo menos en la Facultad de Ciencias Económicas se perfila que el año que viene volvemos a la presencialidad 100%. En este año fue a las materias menos numerosas como nos tocó a nosotros por ser materia optativa, pero bueno, las expectativas que como docentes tenemos siempre es de ir al aula, de dar nuestras clases presenciales, y creo que tenemos como docentes también que ponernos un poquito de autocrítica y ver cómo nos reinventamos, porque los chicos ya han cambiado y el chip que teníamos de los alumnos y nosotros como docentes ha variado bastante en este año de pandemia. Así que bueno, quería transmitirles esta experiencia, espero que les haya sido útil. Excelente exposición, Gabriela, muchísimas gracias, muy linda. Bueno, vamos a seguir con la cuarta ponencia. Bueno, le damos la bienvenida a Miguel Martín Nina, presidente de la Red FASE, que ayer estuvo presentando, así que un placer tenerlo hoy acá compartiendo este espacio con nosotros. Bueno, el trabajo que va a presentar se llama Reflexiones sobre la enseñanza de la Administración y Hacienda Pública de la Universidad Nacional de Salta, cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? ¿No? Sí, ahí se ve. Bueno, buenas tardes. Gracias gracias Leticia. Bueno, yo soy profesor ya me presentó, así que volví a ese paso. Así que yo soy profesor asociado de la asignatura de Administración y Hacienda Pública de la carrera de Administración de nuestra facultad. Así que la idea del trabajo era un poco reflexionar sobre algunos aspectos que están vinculados con lo que es la Administración y la Hacienda del Estado. Así que, bueno, voy a contarles un poco cuál es la idea nuestra, ¿no? En este sentido, ¿qué pasa? Que no puedo... Yo no he usado esto antes. Puede pasar la diapositiva normal. Pase la segunda como si la estuviera usando en el escritorio, digamos. Sí, pero no me deja pasar. Sí, a ver, y si dejamos de compartir y volvemos a compartir, por la duda esté algo trabado. Bueno, ahí está. Voy a compartir una ventana, ¿no es cierto? Sí, una ventana, que es el PowerPoint, y el PowerPoint se maneja igual que como uno lo estaría manejando en la casa, digamos, y nosotros lo vamos a estar viendo. Ah, yo lo manejo en el PowerPoint, entonces, ¿está bien? Sí, lo puede manejar directamente desde el PowerPoint, es más, ir pasando de las diapositivas del costado. Bueno, entonces, Perfecto. Las reflexiones que intentamos hacer en esta ponencia están referidas sustentadas sobre lo que es la gestión pública, ¿no? Y en ese sentido, en la ponencia analizamos un poco lo que es la gestión del Estado y toda la actividad financiera gubernamental que tiene sustento en la Constitución Nacional, y un poco explicamos cómo esa gestión ha ido redefiniéndose a lo largo del tiempo, incidiendo sobre la base de los aspectos ideológicos, los tipos de Estado, el proceso presupuestario. Hay otros autores que cuando estudian la gestión de la hacienda del Estado incluyen otros elementos como la cultura organizacional, el liderazgo, la tecnología, una serie de elementos que a veces nosotros desde las áreas de administración pública o administración y hacienda pública, o seguramente el mismo caso que contó Gabriela, administración y contabilidad pública,
también son elementos que inciden en este análisis del estudio de la hacienda pública, ¿no? Y a su vez creo que también es importante tener en cuenta lo que dice la Constitución cuando habla de las tres dimensiones que tiene el presupuesto en términos de equilibrio, como es el financiero, un equilibrio en términos de bienes y un equilibrio en cuanto a un acuerdo que le da la comunidad al aprobar un plan de gobierno al propio Poder Ejecutivo, que es tipo contrato social. Estos primeros elementos que nosotros usamos para hacer las reflexiones justamente nos permiten especificar, porque esto hace que analicemos por un lado todas las características que tiene la gestión del Estado, la ideología imperante en ese momento, y esto nos permite a nosotros de alguna manera expresar cuán complejo es analizar la gestión del Estado, ¿no? De manera que esa complejidad también hace que sea compleja la evaluación de todos los elementos en conjunto para poder explicar al alumno estas situaciones que se van presentando dentro de lo que es la gestión del Estado. Esa complejidad que nosotros definimos que tiene la hacienda del Estado, en el trabajo lo exponemos sobre la base de tres enfoques. Hay un enfoque que intenta explicar cómo funciona el Estado, la gestión del Estado, cómo es su forma, ¿no es cierto? Sabemos que varía según sea la ideología y el tipo de Estado. No es lo mismo un Estado socialista o un Estado gendarme o liberal, por ejemplo. Su estructura es totalmente diferente. Y acá hablamos de dos miradas, ¿no? Una mirada interna de lo que es la gestión pública sobre la base de ciertas restricciones propias de la actividad financiera que por ahí algunos autores como Barra dice está tan sujeta a aquellos principios interpretativos de la actividad financiera, sustentada por un lado de la ley y por otro lado también a otros principios interpretativos que surgen de la propia Constitución cuando hablamos de actividad financiera pública, ¿no? Y otra mirada externa, porque el Estado está inserto en la economía, y es el mercado o los escenarios que nosotros vemos fuera del Estado, ¿no? Este segundo enfoque que nosotros planteamos también está vinculado con las formas de funcionamiento interno que tiene la gestión del Estado. Por un lado, esto se expresa como una extremadamente complejo, digamos, la posibilidad de subordinar los intereses de los particulares a los intereses de aquellos que conducen la gestión pública y, por supuesto, la diversidad de intereses que hay dentro de ella. Estos son dos aspectos muy relevantes que nos permitirían de alguna manera explicar esa complejidad que tiene la hacienda pública de tres ambigüedades, una de propósito, una de evaluación y una de poder. La de propósito referida a que a veces los propios funcionarios o se hace difícil explicar cuando decimos que el Estado tiene un fin o una finalidad, ¿no es cierto? Y esto, el alumno capta esto desde el punto de vista teórico y también él capta lo que ve a diario sobre cuál es el objetivo de la gestión del Estado. El otro es la evaluación, es decir, no distinguimos qué puede ser valioso dentro del Estado, qué puede ser desechado o no, y por supuesto la última ambigüedad de poder referida a que quien ejerce el poder a veces sabe que lo tiene, otras veces no sabe que lo tiene o no sabe ejercerlo. Estos son algunos puntos, digamos, de este enfoque, y un tercer enfoque que está referido, ¿no es cierto?, a lo que es el aspecto presupuestario. Nosotros consideramos que el presupuesto es una herramienta fundamental dentro de la gestión pública porque la atraviesa horizontal y verticalmente y creo que no hay otra herramienta que tenga estas posibilidades y tiene sustento constitucional, ¿no? De hecho, el presupuesto tiene ese rango institucional, político y jurídico. De manera que cuando se aprueba un presupuesto, cada empleado debería saber qué hacer con el presupuesto, porque cada partida presupuestaria me está diciendo qué es lo que debo hacer, porque tiene una finalidad. Bueno, después nosotros hacemos referencia en el trabajo a los objetivos que tiene la asignatura y fundamentalmente cuál debe ser la visión que nosotros debemos darle al alumno que estudia administración. Sabemos que el administrador público debería tener una visión holística del Estado
pero también el administrador público debería tener tiene una ventaja, que podría tener una visión especializada de lo que es la hacienda del Estado o la gestión pública. En este sentido, estos grandes componentes que nosotros mencionamos nos permiten hacer algunos análisis y algunas reflexiones, que es la que intentamos contarles acá. La primera reflexión es la necesidad de visibilizar la asignatura como obligatoria en los planes de estudio, no solamente porque son carreras profesionales, sino que también estas asignaturas y toda la variante que hay vinculada a lo que es el estudio de la hacienda del Estado, también estamos cumpliendo otra función, como es formar ciudadanos. El segundo análisis nos lleva a otra reflexión. Nosotros acabamos de aprobar el nuevo plan de estudio de la licenciatura en Administración por una resolución del Consejo Superior y del Consejo Directivo, y acá exponemos, ¿no es cierto?, la capacidad que debería tener el licenciado en Administración de crear, de gestionar, de asesorar, tanto a organizaciones públicas como privadas, porque a veces parece que pensamos que las únicas organizaciones que existen en el mercado son las privadas, ¿no? Tercer análisis de reflexión son las estrategias y metodologías que a veces, por estas complejidades que tiene el estudio de la hacienda que nosotros mencionamos, a veces dificultan también este proceso de aprendizaje. Nosotros en la asignatura prácticamente el 60% de nuestra materia está cejada hacia la orientación práctica y el otro porcentaje a la parte teórica, y además siempre estamos pensando en la visión, ¿no es cierto?, que deberíamos tener del alumno como que además es un ciudadano que debería estar comprometido con los aspectos de la sociedad y el manejo de los recursos públicos. La cuarta reflexión está referida a algo que acabamos de escuchar, los procesos de virtualización, ¿no es cierto?, de la enseñanza y del aprendizaje. Nosotros acá hemos empezado originalmente a usar la plataforma Moodle. Los resultados que hemos tenido en el año 2020, o sea, el 63% de los alumnos han podido regularizar sus materias, y en el caso nuestro el 36% no logró regularizar y hubo una tasa de abandono de 0,54%. La quinta reflexión que nosotros planteamos está referido al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros vemos acá que estos elementos que nosotros les llamamos complejidades que tiene la hacienda del Estado, también le agregamos que acá en este proceso hay dos grandes componentes o dos grandes involucrados, como es el docente y el estudiante. Entonces, creo que a veces con estas complejidades, con estos aspectos que nosotros hemos mencionado, por allí se dificulta la posibilidad de armonizar dentro de este proceso los objetivos que tiene tanto el docente como el alumno. Y un último análisis, creo que es importante, algo que escuché recién, sobre la necesidad de implementar otros mecanismos, digamos así, bajo modalidades de intercambios docentes, intercátedras, aulas espejos y otras modalidades, que le permitan al alumno ver cómo es el manejo de la actividad financiera en otros ámbitos, en otros sectores. Nosotros en el 2020 hemos tenido algunas experiencias de aulas espejo y la participación de estudiantes que no son de acá de Salta, sino que han sido de fuera del país. Incluso este año hemos tenido también un alumno por intercambio. Las conclusiones, de manera rápida, que podemos decir es reconocer, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la formación de la temática en lo que es sector público del licenciado de la administración, justamente a lo que había mencionado, a su visión holística de toda la organización o de las entidades públicas y privadas, como así también de esa ventaja que tiene de poder tener una visión especializada dentro de esa gran visión de un todo, como es especializarse en la cuestión financiera, especializarse en recursos humanos, o en el caso del sector público, en compras, en contrataciones o en otras áreas diferentes. En segundo lugar, reconocer la importancia de la formación en una enseñanza consciente, es decir, reflexionada, planificada y con objetivos claramente definidos, donde juegue un rol fundamental tanto el docente como el alumno, ¿no es cierto?, con planes, con planificación, con memorias anuales o con informes de gestión.
Tercer punto, bueno, ambas conclusiones son para nosotros importantes y que son sobre las cuales se sustentan la mayoría de las reflexiones que habíamos mencionado anteriormente. Y el último punto, como cumplimiento, ¿no es cierto?, de los aspectos señalados, creo que para abonar o para reforzar estos aspectos que nosotros mencionamos sobre la complejidad y sobre la necesidad de la enseñanza de la gestión pública, es porque consideramos que más del 50% de los dineros que circulan en la economía y que forman parte del Producto Bruto Interno pasan por el sector público. Por lo tanto, consideramos que la necesidad de formación y de aseguramiento de estándares dentro de las cátedras es muy importante para garantizar ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, con esto no sé si fue muy rápido, pero está... Muchas gracias, Miguel. Excelente exposición, muy lindo el tema. Y bueno, y vamos a iniciar con la última exposición de la tarde. Le damos la bienvenida a los autores Aizama Jorge Ariel y Aizama María José, que tienen el trabajo que se titula La matriz FODA en el análisis de la estructura de los estados contables, y, bueno, y la presentan desde la Universidad Nacional de Jujuy. Bien. Bienvenidos. Buenas tardes. Ahí comparto pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Todavía no. Ahora se está presentando. Ahí está. Bien. Bueno, ya dijeron el nombre del trabajo. Estaba escuchando cada una de las ponencias de los colegas y cómo por ahí vamos analizando y vamos viendo cuáles son las competencias que requieren los profesionales en ciencias económicas, ¿no? Y bueno, y en varios casos escuché de los licenciados en administración. Entonces, a ver, no podemos dejar de lado que actualmente el mercado laboral está demandando algunas competencias que tienen que tener estos profesionales, como por ejemplo, trabajo en equipo, planificación, liderazgo. Entonces, es importante la aplicación de herramientas específicas de la administración estratégica en el campo de la enseñanza de la contabilidad. Y esto va a permitir a los estudiantes, a los alumnos, construir y desarrollar estas habilidades, estas competencias que son requeridas en el ámbito laboral. Es por ello que nuestro trabajo pretende incorporar diferentes herramientas brindadas por la teoría general de la administración como un disparador en el proceso de enseñanza de los contenidos de la asignatura. ¿Cuál es la asignatura? Hablemos un poquito del contexto. La materia de la cual hemos hecho el análisis es análisis e interpretación de estados contables, que es una materia de tercer año del primer cuatrimestre de la carrera de la licenciatura en administración. Ahí, para ampliar un poco más de qué se trata el trabajo, le doy la palabra a Jorge. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Jorge Aizama, hermano de María José. Si bien María José forma parte de la Cátedra de Estructura y Procesos de la carrera de Administración de Empresas, yo formo parte de una visión contable, que es la materia análisis de estados contables, es de donde surge un poco la idea y el desafío de un poco resignificar el concepto de la contabilidad. Ella fue alumna mía, para la paradoja, y de esa manera un poco se plantea la necesidad de resignificar el concepto de la contabilidad para que sea un poco más consistente con el objeto de estudio de la carrera, que es el estudio de las organizaciones. Y de esa manera se plantea un poco la experiencia, compartir la experiencia de reflexión y de tomar algunas acciones, sobre todo en el campo epistemológico, en el campo didáctico y en las modificaciones de las distintas estrategias pedagógicas, sobre todo a partir de una reconceptualización del plan de estudios del programa de la cátedra en el marco de la acreditación, si bien de la carrera de contador público, pero que nos impulsa también en el campo de la licenciatura de administración para reexaminar críticamente todos los contenidos. En el campo epistemológico, el primer desafío era tratar de integrar las distintas visiones de la contabilidad,
desde el punto de vista de la empresa como ente económico, desde el punto de vista de la teoría contable, la empresa como organización dentro de la teoría general de la administración, y la empresa desde el punto de vista económico como una unidad económica, conceptos que son abarcativos y complementarios entre sí, que hacen al concepto de la unidad de la empresa como una empresa en marcha. Y de esa manera nosotros lo primero que converjamos, básicamente el primer punto de contacto y de acuerdo, fue seguir el modelo adaptativo complejo que ve a la empresa como una organización, como un sistema, en la cual no existe un nodo central, sino distintos subsistemas, que cada uno tiene su propia dinámica, a veces en un marco podríamos llamar, de coordinación de intereses, de sinergia, y en otros momentos y circunstancias con intereses contradictorios, con conflictos de intereses, en un marco, en un contexto de entropía. Entonces, el primer acuerdo, el primer consenso, es tratar de buscar un modelo epistemológico que se ajuste un poco a esa nueva resignificación del escenario contable. En el punto de vista didáctico, básicamente se planteaban dos estrategias a seguir. Una, por un lado, la estrategia tradicional que seguía la cátedra de análisis de casos. Los estudiantes al comienzo del cursado de la materia eligen una empresa que cotiza en bolsa y sobre ella van practicando las distintas herramientas del análisis económico y financiero. Pero acá, reforzado bajo otra estrategia que es la de simulación. No colocar solamente al estudiante desde la perspectiva del analista, que aplica en forma mecánica o autómatamente los cálculos propios del cálculo financiero, sino, además, desde una perspectiva más crítica, un poco para desarrollar esas competencias, esas habilidades de planificación, de trabajo en equipo y liderazgo, mediante simulaciones, en la cual asumir el rol también de usuario, de gerente, de oficial de cuenta, de inspector de AFIP, de accionista o propietario, para que de esa manera las distintas herramientas del análisis le pudiera servir para el proceso de la toma de decisiones y el control de la gestión. Y luego venía el tercer desafío, reflexionar e introducir cambios en la dimensión pedagógica de la materia. Y eso planteaba tal vez el desafío más importante, porque había que abordar la materia no de un enfoque tradicional, meramente de los objetivos o de los contenidos conceptuales, sino tratar de establecer distintos ejes temáticos. Y que cada eje temático tradicional, como era, por ejemplo, el análisis del contexto, la lectura previa de la información contable, el análisis de estructura y de tendencia de cada uno de los elementos que conforman los diferentes estados de la empresa, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo o el estado de evolución del patrimonio neto, y el análisis económico y financiero propiamente dicho, tuvieran un punto de contacto y de convergencia un poco con lo que planteaba la primera exposición, con distintos conceptos, con distintas herramientas vinculadas con la teoría general de la administración y sobre todo con la planificación estratégica. Y de esa manera es donde se busca una simbiosis entre, por un lado, para el estudiante de administración, que a través de su formación es capaz de identificar variables y categorías de carácter cualitativas, buscar en la contabilidad resignificada de una visión estratégica elementos de base cuantitativas que de esa manera le pudiera facilitar la toma de decisiones y el control de la gestión. Y ahí es donde un poco describimos el diseño de la técnica innovadora que planteamos una parte del eje de la materia, que es el análisis de estructura de los distintos elementos que conforman los estados contables. Es decir, la aplicación o la introducción de la matriz FODA en el análisis de estructura, un análisis vertical, de los distintos elementos que conforman la estructura de inversión y de financiación en el balance general, los ingresos y los gastos en el estado de resultados, y los orígenes y las aplicaciones, es decir, de dónde obtiene dinero la empresa y cómo lo aplica en el estado de flujo de efectivo. Entonces, abordamos el estudio de la matriz FODA y su introducción dentro del análisis, siguiendo tres técnicas. Primero, la más conocida, que es la técnica clásica, en la cual el alumno, previo a haber hecho la lectura de la información contable de la empresa que eligió, previo a haber hecho una lectura de contexto y haber hecho una especie de un estudio de mercado como primer vínculo entre la dimensión contable y la dimensión de las herramientas de la administración estratégica, bien, tiene que tratar de identificar cuáles variables o cuáles categorías constituyen fortalezas, debilidades, amenazas
u oportunidades, tratando no solamente de verla de una perspectiva matemática, sino descubriendo el vínculo o la relación causa-efecto, la relación de causalidad que tiene cada una de estas variables o de cada una de estas categorías con los distintos elementos que conforman la estructura de inversión, de financiación, de ingresos, gastos, orígenes y aplicaciones. Una vez que se realiza, que el alumno ha abordado el estudio de la técnica clásica, viene el segundo desafío, el segundo escalón que tenemos que abordar, que es la técnica dinámica dentro de la aplicación de la matriz FODA. Y acá lo que busca, o lo que se pretende del alumno, es que visualice y que interprete la información contable no como algo estático, como en el estado de situación patrimonial o balance general, como una foto a una fecha de cierre, sino que sea capaz de vislumbrar e interpretar que cada uno de los elementos que lo componen tiene una vida propia. Puede ser que es a esa fecha, pero puede ser y transformarse mediante la introducción de políticas en virtud de su interacción con el contexto y en el marco del objeto y la actividad que cada una de las empresas desarrolla. Entonces, lo que se busca es que cada alumno identifique una fortaleza con un éxito del pasado, que vea la oportunidad como un elemento o un factor de proyección de las metas hacia el futuro, que vea las amenazas como problemas que se pueden presentar en el pasado y las debilidades, problemas que se presentaron, perdón, amenazas que son problemas que se presentaron en el futuro y las debilidades, problemas que se presentaron en el pasado. Y en ese marco, darle vida a distintas estructuras y elementos que conforman las diferentes estructuras patrimoniales, económicas y financieras. De esta manera se busca fomentar y desarrollar el pensamiento crítico, la aplicación de la lógica y sobre todo una visión proyectada y holística de la empresa como ente económico, como organización y como unidad económica. La parte más compleja sobre la cual estamos trabajando y donde el aporte de María José es significativo, sobre todo porque ella también es docente en Matemática 1, es la introducción de la variable cuantitativa dentro de la matriz FODA, que es la técnica de la lógica difusa o de la matemática difusa, en la cual básicamente los estudiantes deben ponerse de acuerdo, consensuar una escala de valor de acuerdo al impacto positivo o negativo que tiene cada una de las variables o categorías que constituyen fortalezas, debilidades, amenazas o oportunidades en la capacidad económica y financiera de la empresa, y establecer una escala de valor y consensuar, mediante la explicación de la matemática difusa, distintas escalas o distintos niveles de ponderaciones. Y de esa manera establecer estrategias de carácter ofensivas o estrategias de carácter defensivas frente a un contexto que muchas veces pueden dar señales positivas en la evolución del comportamiento económico y financiero, o muchas veces señales de amenazas o de incapacidades en el plano económico y financiero de la organización. Entonces, un poco como para ir cerrando en esta síntesis de lo que constituye la aplicación de esta técnica, es que pretende que el estudiante utilice esa herramienta no de una perspectiva estrictamente matemática o mecánica. No queremos que el licenciado en administración sea un autómata en lo que se refiere a la aplicación de las diferentes herramientas del análisis, sino una lectura más reflexiva, más meditada, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, relacionándolos con otros conceptos que ha tenido la posibilidad de aprender y examinar a lo largo del recorrido de su carrera, pueda tener una visión, como lo plantearon muchos de los expositores, holística de la organización y sobre todo de la empresa, resaltando esto, la empresa no solo como un ente económico, como lo proponen las normas contables, sino también con una visión más amplia de organización y sobre todo, de unidad de carácter económico. Así que esto, bueno, ha sido una rápida y muy breve síntesis un poco de lo que estamos desarrollando en los cambios, en lo que este conejito de India, la materia de análisis de estados contables, que es una materia típica de la carrera de contador y que es un enclave, digo yo, dentro de la licenciatura en administración. Hermosa exposición, hermoso trabajo, muchísimas gracias, Jorge. Realmente muy interesante todas las exposiciones, muy enriquecedoras para todos. No he leído preguntas por el chat, no sé si alguien quiere preguntar algo en particular. Yo, por ejemplo, contame. No, en algún momento
Había una de las chicas que preguntó cuando estaba exponiendo, vi una pregunta que saltó que era dónde habíamos colgado, dónde habíamos publicado los audios. No sé si no sé quién fue, pero en algún momento leí la pregunta. Yo no la vi. A esa. Sí. ¿Audios de qué? ¿De las exposiciones? No. No sé si hubo, se referían a los audios de que nosotros estábamos hablando del podcast. No. Sí, era durante la exposición de... No la vi, disculpa, no la vi a esa, la PAS SB. Contanos. Bueno, les quería contar, si esa era la pregunta, que nosotros elaboramos un libro digital, donde cada uno de los episodios era una página del libro digital que estaba no solo en formato de lectura, sino en formato audio. Entonces ahí los alumnos iban pasando las páginas junto con los episodios para adentrarse en la resolución de los casos. Así que, bueno, como verán, Gonzalo era uno de los elementos claves, porque yo ese programa no lo hubiese podido manejar nunca. Entonces, lo importante que es que los jóvenes se sumen a trabajar con nosotros en las cátedras, porque la verdad que los chicos de hoy tienen como una visión una forma tan fresca de enfrentar y de incorporar la tecnología que para nosotros es algo abrumador, para ellos es algo bastante natural. Así que... ¿No sabes que justo te iba a preguntar eso, dónde conocieron la herramienta? Porque siempre es un gran desafío para los docentes elegir la herramienta con la que vamos a trabajar. Hay tantas, y a veces decir, bueno, esta es la que a mí me conviene para mi materia, de acuerdo a mi contenido. ¿Y fue una propuesta de Gonzalo o la conocías de antes, la habías visto en alguna presentación? No, la verdad fue, o sea, yo lo que veo a partir de las encuestas, los chicos no leen, les cuesta mucho leer. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo llegar si no leen? Hay que a ver qué alternativas hay. Entonces, bueno, y como me desvelo, porque estoy bastante más vieja, y he empezado a escuchar podcast para dormir mejor yo. Digo, bueno, ¿qué tal si armamos un podcast que los chicos cuando se desvelen puedan escuchar también ellos? Y bueno, entonces le digo, che, Gonzalo, ¿qué te parece esto? Me dice, sí, hay una forma de hacer, y los grabamos con el celular, y bueno, esto de que los chicos saben plataformas, manejan, descargan, y en 30 segundos Gonzalo me mostró cómo se podía hacer, y la verdad que estuvo al menos divertido para nosotros en el proceso, y los chicos también, por lo menos ven que le ponemos garra, porque a veces creo que se trata de eso, como, sí, qué buena onda, por ahí hasta, no sé si me escuchaban en el podcast o no, pero ven que le ponemos un poco de onda, ganas de tratar de acercarnos, de cambiarle las formas de llegar, y eso creo que también suma y los entusiasma, ¿no? Así que bueno, eso que... Totalmente, hermosa herramienta, me parece genial incorporarla, la verdad. Y bueno, Gabriela se me fue, yo tenía una pregunta para la tercera ponencia, creo que se fue Gabriela, ¿no? Pero se lo pregunto a Jorge desde otro punto de vista. Jorge, ya que estuvimos charlando... ¿Estás, Gabriela? Hola, ¿Ya volviste? sí, bien. estoy con muy mala señal, pero los escucho perfectamente. Sí, no sé si ustedes me escuchan bien a mí. Bien, porque te vi salir y entrar y que volviste a salir. Ahí se les combino a los dos, Gabriela y Jorge, porque vos, Gabriela, por ejemplo, planteaste un regreso a la presencialidad que había sido, hay que hacerlo más atractivo, y a su vez Jorge planteó todo lo bueno que fue esta parte virtual, de toda la motivación que logró. Ahora, ¿cómo se ven en esta presencialidad que no tenemos que abandonar todo lo que hemos adquirido en la virtualidad? ¿Qué es lo que quieren dejar? Esa fue la sensación mía, por ejemplo, que teníamos, por eso puse la música de Fama, porque nos sentíamos que estábamos en el escenario de la virtualidad con todas las herramientas y las técnicas que ya habíamos aprendido y que bueno, que todo el mundo nos alababa por haberlas adquirido, por incorporarlas, y lo que escuchaba recién a la colega,
permanentemente nos estamos reinventando y rediseñando para que los chicos se enganchen. Creo que no, yo por lo menos no tuve profes que trataran de incentivarnos a nosotros a estudiar, eso partiendo de ahí. Pero siento que nosotros todos los que estamos en esta reunión lo estamos haciendo. Y cuando fuimos a la presencialidad sentimos que era un fracaso primero, los primeros días, porque era onda, uy, los chicos no quieren volver presencial. Entonces, bueno, a partir de ahí no sé si quedó claro el trabajo, pero la idea fue, ¿qué hacemos? Usemos herramientas diferentes para que ellos se enganchen, no se aburran, nosotros tampoco, nos reinventamos y bueno, llamamos a profes de otras facultades, llamamos, después de explicarle la teoría de compras y contrataciones, por ejemplo, que el director venga y le diga cómo se hace un expediente para solicitar una compra desde el momento cero, lo llevamos a la legislatura, al Consejo Deliberante, o sea, pudimos reinventar las prácticas docentes con la idea de que los chicos vean que la presencialidad era buena, que también era una herramienta buena y que la teníamos que aprovechar. No sé si esa era la pregunta. Sí, sí, muy, muy lindo. Vamos volviendo siempre, tratando de no abandonar todo lo que hemos adquirido también en la virtualidad, que nos dio grandes oportunidades de aprender nuevas cosas. Sí, pero fue difícil porque teníamos toda la expectativa puesta en que los chicos nos querían ver y fue la sensación, uy, no era así. Bueno, ¿qué hacemos? Hagamos algo diferente para que ellos vean de que sí es bueno, porque el pizarrón, el profe y la mirada y digamos los acuerdos y traccionar en equipo es diferente y siempre la presencialidad es buena, entonces esa era la idea. Bueno, excelente. ¿Puedo hacer una pregunta a los Adelante, hermanos Jorge. Aizama? Bueno, primero felicitarlos, Jorge Aizama y su hermana también. Resulta interesante, yo me detengo en la última técnica, la lógica matemática, ¿no? Te comento, cuando estabas comentando que se pondera, se califica, nosotros en el perfil de administración enseñamos la matriz de factores internos y externos que se cuantifica. Entonces, eso sí se puede relacionar con los estados contables, pero te haría una pregunta. Yo he profundizado mucho ese tema y me resultó muy interesante. Todavía hay una zona gris muy grande para lograr relacionar la contabilidad con el FODA, tomando una herramienta tradicional únicamente, ¿no? ¿En qué sentido? La contabilidad lo que te muestra es el 80 al 90% de lo tangible, y hoy el éxito de los negocios pasan por los activos intangibles, lo dice Kaplan y Norton. El 80% pasa por el éxito de los activos intangibles. Por lo tanto, la contabilidad no te muestra esos activos intangibles que nosotros necesitamos para el éxito. Por ejemplo, la atención al cliente, un proceso rápido, servicios de calidad, la motivación de personal. La contabilidad no logra captar a través de una cuenta, y así se quiere estructural, no aparece en eso en el balance. Entonces, ahí me queda la zona gris de cómo gerenciar desde la contabilidad, relacionándolo a la materia de administración, digamos, a la herramienta que vos has usado, el FODA, porque el FODA es eminentemente cualitativo, ni aún aplicando la lógica, como dice la lógica difusa, como la tercera técnica, no logra captar todos los intangibles que ni siquiera la contabilidad los tiene. Los únicos intangibles que maneja sería, vos debes ser contador, ¿no? Llave de negocio, patente de dimensión, pero el éxito del negocio pasan por otros activos intangibles. Entonces ahí me queda la zona gris. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. También así que nosotros concebimos dentro de la carrera de licenciado en administración que análisis de estado contable es solamente el punto de partida para lo que va a ser lo que decimos nosotros el análisis superior, sobre todo en lo que es el análisis de la administración financiera, lo que es administración financiera. Entonces, ¿cómo hemos dividido la materia? Como dentro de ese concepto, distintos ejes temáticos, por ejemplo, el análisis del contexto o lo que sería la lectura previa de la información contable, que muestra esencialmente una realidad histórica que al alumno le resulta muy difícil darle un cariz dinámico por las limitaciones que vos decís. Entonces buscamos que el alumno la asocie, por ejemplo, con una actividad concreta, que realice una investigación o un informe de mercado, en la cual intuitivamente con sus conceptos previos, sin haberse ahondado en el estudio de la asignatura, puede establecer a simple vista si la empresa o que está analizando tiene capacidad económica y capacidad financiera. Luego avanzamos al segundo escaloncito, que sería el análisis de estructura y de tendencia, el análisis vertical, la parte más árida, más dura, que le resulta más difícil al estudiante, y tratamos de vincularlo con la matriz FODA, con las limitaciones, inclusive
La matriz FODA está poco pensada en análisis lineal, en análisis discreto, de modo tal que hay muchas variables que son de carácter continuo, que tienen un comportamiento permanente, que la matriz FODA tampoco la capta totalmente. Entonces, decimos, bueno, ustedes hagan el análisis de estructura, del estado de situación patrimonial, el balance, que es lo que más les cuesta, y como actividad traten de relacionarlo con una herramienta de la planificación estratégica que la ven en segundo año, que es la matriz FODA. Luego pasamos, por ejemplo, a otro eje, que es el análisis financiero, de corto y de largo plazo. Entonces decimos, cuando haga el análisis financiero de largo plazo, trate de identificar con los conceptos que usted tiene del recorrido de la materia, el modelo de negocio que tiene la empresa, en la cual la contabilidad, de ahí tomo lo que vos decís, Jorge, solamente brinda una partecita de información cuantitativa, y la empresa, por supuesto, en su dinámica, es mucho más de lo que la contabilidad puede recetar y reflejar. Entonces, tratamos de relacionar el análisis de largo plazo, por ejemplo, solvencia, endeudamiento, inmovilización, autofinanciación, para evaluar la capacidad financiera, sobre todo de la empresa, vea cómo las finanzas en el plano estructural le puede dar algún indicio, una visión más amplia, que sería, por ejemplo, identificar el plan de negocio, el modelo de negocio, perdón, que tiene la empresa. Luego, bueno, vamos a análisis financiero de corto plazo. Ahí el alumno se acerca más al concepto del estado de flujo de efectivo, a la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo financiero. Entonces, le decimos al grupo de estudiantes, relaciónale con otra herramienta de la administración, con el presupuesto financiero. Anímese a evaluar, de acuerdo a la información no solamente contable. Tratamos que los grupos busquen información de otras fuentes que no son contables, lo que vos decís, tratar de ver la posición dominante del mercado, que puede verse reflejada mucho o poco en los balances, porque a veces la verdad es que los balances son un poco mentirosos en muchos de los números o bastante esquivos. Entonces, haga una evaluación de la administración financiera de la empresa. Entonces, vaya y comience a analizar un poquito el estado de flujo de efectivo. Y luego, cuando terminamos con el análisis económico, que es el que tiene mayor instrumental, por ahí un poquito más complejo, anímese a armar un plan de negocios, en la cual, como vos bien planteaba en tu exposición, y me gustó mucho, la variable económica, la variable, el aporte de las finanzas, es una partecita. Los clientes, los proveedores, la posición dominante, los activos intangibles, las relaciones con el mercado, es lo que en definitiva hace un poco a la dinámica organizacional. Entonces, un poquito lo que buscamos es resignificar a la contabilidad, no diría reivindicarla, porque ha sido concebida con un rol más fiscal o con un rol más tradicional desde el punto de vista contable, formal. Es decir, demos otro condimento. Veamos qué puede brindar la contabilidad a la administración estratégica, dándole un condimento de algunas herramientas de la teoría general de la administración que permitan darle un enfoque más holístico. Y que luego el estudiante, cuando avance a administración financiera, a su práctica profesional, al seminario final, ya tenga un elemento o otra variable más como para poder tomar decisiones en el marco de lo que va a ser su futura carrera. Porque totalmente de acuerdo, la contabilidad tiene mucha implicación, ha resuelto mucho del problema, como el problema del valor. Excelente, entonces, muy lindas las exposiciones, la verdad que quisiéramos seguir, nos quedamos con ganas. Si fuera presencial, yo les aseguro que habría un cafecito en este momento y una galletita y seguiríamos charlando un rato largo. Sí. La virtualidad nos hace que tengamos que cortar acá. Ojalá para el 2022. Yo me quedé con ganas de hacer algunas preguntas, les aclaro. Lo tengo también a Miguel con una que me gustaría hacerle, pero seguro no va a faltar oportunidad. Les agradezco muchísimo, quiero darle gracias infinitas también al técnico que participó hoy de la reunión, el ingeniero Renzo Barros. Muchísimas gracias por acompañarnos, está desde temprano acondicionando toda esta parte para que haya funcionado hoy bien. Y bueno, y agradecerles a cada uno de ustedes, las exposiciones fueron excelentes, muy lindo. Quisiera haberles leído todos los chats, pero ustedes también lo fueron leyendo, me imagino, de felicitaciones. Así que un placer, los invito a seguir participando en las exposiciones que arrancan a las 19. Y bueno, quedamos en contacto. Saludos a todos. Gracias, hasta luego.